Hola, muy buenas muchachos y sean bienvenidos a este canal. Si eres una de esas personas que busca un amplificador muy simple y fácil de realizar, pero que a la vez sea capaz de entregar una buena potencia con una buena calidad de sonido, te recomiendo este que puedes ver en pantalla, ya que como ven con tan solo pocos componentes, este amplificador se puede alimentar con 12 voltios, que perfectamente puede ser una batería, y entregarnos a su salida una potencia de 5 vatios sobre una impedancia de 4 ohms. Y todo esto con un recuento de componentes muy pocos, y todo en base a un integrado LA4425 que podemos ver en pantalla. La construcción de este circuito es muy simple y ya lo vamos a ver en el diagrama. Como podemos apreciar, aquí tenemos el diagrama del amplificador, el cual a simple vista podemos ver que es muy fácil de llevar a cabo debido a los pocos componentes necesarios para realizarlo, como son un par de resistencias, algunos capacitores de poliéster y algunos electrolíticos, incluso un diodo de protección, los cuales son muy fáciles de conseguir. Todos estos componentes se pueden reciclar fácilmente de aparatos electrónicos que ya no funcionan. El único componente que tal vez te sea un poquito complicado de conseguir es el integrado LA4425, pero te tengo buenas noticias, porque este integrado se consigue también fácilmente en televisores Samsung. En mi caso, lo he reciclado de un televisor Samsung que ya no funcionaba, junto con los demás componentes. Como podemos ver, el circuito, como ya les mencionaba, es muy simple, ya que es un integrado de 5 pines, el cual el pin 1 corresponde a la entrada de audio, el cual tenemos en primera instancia una resistencia y un CAC que nos sirve para atenuar un poco la entrada de audio, y esta a su vez se une a una resistencia 10K a GND, esto con el fin de evitar interferencia al momento de desconectar la entrada de audio o dejarla al aire, para evitar el molesto zumbido que se produce al dejar una entrada de audio al aire. Luego tenemos un capacitor de 220 nano, el cual nos permite desacoplar cualquier voltaje DC que pueda haber tanto de la entrada de audio como la entrada del pin 1 del integrado, evitando que se nos produzca algún cortocircuito, ya que este capacitor nos separa cualquier voltaje que pudiera haber en este punto y solamente nos permite el ingreso de la señal de audio. Luego tenemos el pin 2, que junto con el 3 van a GND. Luego el pin 4 es la salida a parlante a través de un capacitor electrolítico de 1000 microfaradio a 16 voltios, el cual nos permite desacoplar el voltaje DC que se produce en el pin 4 del parlante, ya que este voltaje pudiera dañar el parlante. Pero el capacitor de 1000 microfaradios bloquea ese voltaje y nos permite que solamente llegue la señal de audio amplificada al parlante. Luego tenemos el pin 5, el cual es la entrada de audio. En mi caso estaré alimentando el amplificador con 12 voltios DC, ya que me parece un voltaje correcto para este amplificador. Como ya mencionaba, por este lado, en el pin 5 es la alimentación, donde en primera instancia tenemos un capacitor de 1000 microfaradios a 16 voltios, junto con un capacitor de 100 nano, el cual son los capacitores de filtrado. Estos son muy importantes, ya que estos evitan que cualquier ruido que pudiera provenir de la fuente de alimentación se introduzca en el amplificador y sea amplificado por el mismo y que lo escuchemos en el parlante. Por eso siempre hay que utilizar capacitores de filtrado en los amplificadores de audio. Estos capacitores deben estar lo más cerca posible del integrado amplificador para un correcto funcionamiento. Luego por este lado tenemos un diodo LED, que simplemente nos indicará cuando el amplificador esté alimentado y listo para funcionar. Por este lado tenemos un diodo 1N4007,
La función de este diodo es la de protegernos del amplificador. Esto en caso de que conectemos inversamente la alimentación, es decir, que en el positivo coloquemos el negativo y el negativo en el positivo. Este diodo conducirá evitando que se nos queme nuestro amplificador por un error de conexión. Este diodo en algunos casos algunas personas prefieren evitarlo, pero en mi caso a mí me resulta muy útil, ya que con ello en un momento de torpeza o de apuro evito dañar mi amplificador. Y por último, este integrado LA4425 a plena potencia calienta un poco y necesitamos disiparlo, ya que ese calor podría dañarlo. Y para ello es necesario fijarle un pequeño disipador de calor como este para mantenerlo fresco. Si quieren agregarle un poquito más de seguridad al integrado, pueden aplicar un poquito de pasta térmica entre el disipador y el integrado. Una vez que realicemos todo el montaje, lucirá de la siguiente manera. En mi caso, he utilizado un trozo de PCB reciclado, el cual borré toda la serigrafía y todas sus pistas. Realicé nuevos agujeros en los cuales inserté los nuevos componentes estilo PCB universal o baquelita universal, y así me ha quedado. Y por aquí podemos ver las conexiones, donde por este lado tenemos la entrada de alimentación, por aquí la salida parlante y por aquí la entrada de audio. Aquí podemos ver el diodo de protección, el capacitor de 100 nano junto al de 1000 microfaradios de filtrado, el diodo LED que me indicará cuando el amplificador esté alimentado, el capacitor de desacoplo del parlante, el capacitor de desacoplo de la señal de audio, la resistencia de 10K entre la entrada de audio y tierra, y la resistencia de atenuación de entradas de audio. Y bueno, como pueden ver, ahí tenemos todo y ya solamente sería cuestión de alimentarlo. Para ello voy a realizar algunas conexiones y ya nos vemos. Por acá ya he terminado de realizar todas las conexiones y les explico un poco cómo son. En primera instancia, por este lado tenemos la entrada de alimentación de 12 voltios, el cual será proveída por esta fuente conmutada AC/DC, la cual toma un voltaje de red de 110 voltios AC y nos entrega su salida 12 voltios DC para alimentar el amplificador, y a su vez lo estaremos monitoreando a través de este multímetro. Por este lado tenemos la salida a parlante, el cual llega directamente a este parlante de 50 vatios 4 ohmios. Y por este lado llega la entrada de audio, el cual llega a esta cajita, el cual es un amplificador de auriculares, el cual llega directamente a la salida de audio de mi PC que se encuentra aquí. La finalidad de utilizar este amplificador de auriculares es que me permite a través de este potenciómetro subir o bajar el volumen gradualmente, cosa que el PC no me permite. Y bueno, ahí tenemos el amplificador con todas sus conexiones realizadas. Les debo mencionar que se me ha presentado un pequeño problema al momento de alimentar el amplificador, y es que me está introduciendo un ruido que es muy molesto y no encuentro la causa, ya que si ustedes ven el diagrama que les acabo de mostrar, es el mismo que se consigue en la hoja de datos. Incluso en mi caso yo lo obtuve haciendo la ingeniería inversa al mismo televisor de donde venía este integrado montado. Voy a alimentar el amplificador para que ustedes aprecien el ruido. No sé si logran escucharlo, pero ahí tenemos el ruido del que les mencionaba hace poco. Por cierto, ahí podemos ver el voltaje de alimentación, que es de 12.6 voltios,
Y ahí podemos ver el LED que nos indica que el amplificador está alimentado. Molesto por tratar de eliminar ese ruido, intenté de todo colocar otra resistencia de 10K entre tierra y la entrada de audio, pero no dio resultado. Pero lo que sí me resultó fue colocar un capacitor de 10 nanos, que pueden apreciar ahí cerámico, entre la entrada de audio y GND. Y como ven, el ruido desaparece por completo. Como pueden escuchar, está completamente silencioso. Así que voy a soldar este capacitor de 10 nanos y ya estaremos de nuevo con el amplificador. Como pudieron ver, aquí ya he soldado el capacitor de 10 nanos en la entrada de audio, en concreto en paralelo con la resistencia de 10K que va a GND, y vamos a alimentarlo nuevamente a ver si el ruido se ha ido o si aún persiste. Ahí ya lo tenemos alimentado, ahí podemos ver el voltaje 12.6 y ahora el amplificador está completamente silencioso. Ahora solo es cuestión de darle una señal de audio a la entrada para ver cómo funciona este simple pero potente amplificador. Para ello vamos a colocar una canción sin copyright, la cual sería esta. Le damos reproducir y ahora le damos volumen. Y como ven, ahí lo tenemos, 100% operativo y funcionando sin problemas.
como vieron, muchachos, el amplificador funcionó perfectamente. Y bueno, espero les haya gustado este amplificador. Recuerden que abajo en la descripción les estaré dejando el link a mi página donde podrán obtener el diagrama de este amplificador fácilmente. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chao.